Sean todos bienvenidos a AnimoCam. Así era León, Guanajuato de antes. Esta colección de fotos nos enseña cómo era León, Guanajuato hace unos años, en distintas épocas y momentos. Una ciudad que ha crecido muchísimo en poco tiempo. Si eres millennial, enséñale estas fotos a tus papás o abuelos. Recordar es volver a vivir. Esta fotografía del López Mateos a finales de los años 80. La ciudad estaba tapizada de árboles, como puedes ver. Se aprecia el recién inaugurado domo de la feria, así como la planta de la Coca-Cola, que ya estaba en funcionamiento enfrente. Muy verde el panorama. Toda la gente de hecho señala eso. Dicen, con razón ya no llueve nada. Todo es una plancha de cemento. ¿A dónde fueron a parar todos esos árboles? Ahora en el malecón del río en 1992, lucía radiante con esta enorme pantalla de la Coca-Cola en la terraza de un restaurante en Laguna Cactus. Ya existía Plaza León en el recién construido Hudson, aunque me dicen que es fiesta americana. Estas fotografías tipo postales dicen que la pantalla se veía genial cuando cambiaba la imagen y cómo prendía cada letra. Ahora vemos una tarde de viernes en la década ochentera en León. La gente se dispone a regresar a casa bajo un día nublado sobre el eje, entre comillas, ahora llamado López Mateos. Camiones de los 80s, muy antiguos. La publicidad en ese tiempo en el López Mateos era verdaderamente un atractivo visual para algunos y para otros, no sé, quizás bastante apropiamiento. Cuando el López Mateos tenía álamos, increíble panorama de Boulevard Insurgentes, también de los años 80. Una verdadera belleza, lleno de árboles. Triste que los hayan quitado. Qué hermoso se veía con árboles. Para refrescar en tiempos de tanto calor, hay que plantar más. Ahora mucho tráfico. Ya todo mundo tiene un carro. Gran diferencia. Muchos creen que por eso en aquellos tiempos llovía mucho, por la abundancia de árboles. Fotografía de alrededor de los años 60 sobre calle Madero, esquina Benito Juárez. Hoy en día McDonald's. Esa es la calle Hidalgo. Cruz con la callejuela que viene de Pasaje Catedral. Ahí se aprecia Casa Orozco y enfrente una tienda quizás que tiene poco que cerraron. Novedades Nacho. Por aquí había un casino. Eso de los 80s. La Zapatería México. Año 2005, la construcción del Fórum Cultural Guanajuato en los antiguos terrenos del Instituto Luz. Todavía no existía nada del complejo cultural que hoy conocemos, pero la biblioteca acababa de ser terminada. El legendario McDonald's y la fuente de la Plaza Mayor. Por mucho tiempo fueron el punto de encuentro de miles de leoneses. Bonita y fresca la Plaza Mayor. Dicen que la quitaron para poner más locales y se terminó el atractivo. El laguito ese se secó. La zona del Poliforum, al comienzo de los años 90, se aprecia el antiguo teatro del pueblo de la feria. Ahí está el puente para cruzar de la Coca-Cola al estadio. Qué recuerdos.
Las dos tipo naves a la derecha, que en realidad estaban unidas por dentro, era el salón de renovación. Por aquí estaba TV4, el canal 4, a un costado, parte trasera del Poliforum. Ya aquí de lo poco que se ve verde en la ciudad. Inauguración del distribuidor vial Juan Pablo II. Se observa el terreno de Altasia, aún sin construirse, año 2007, cuando era milpa y la gente se robaba los elotes. Primera feria de León que se realizó en las instalaciones de la feria en Francisco Villa y López Mateos en los años 80. Aunque hay gente que dice que tiene más de 60 años y la feria siempre ha estado ahí. Incluso con fotos de cuando eran pequeños. La feria se instaló en 1963. La ruta de camiones no llegaba a la deportiva, había que caminar. Algunos llegaron a ir en los 60s, cuando eran pequeños, y desde entonces ha estado ahí. Así que con esta foto diciendo que es de 1980, no sé. Y de hecho ya había fotografías a color. La primera feria en ese lugar fue en 1962. Por eso hay gente del 54. Y en el 61 y 60 la feria estaba en donde está el IMSS, la T1. El Boulevard López Mateos no existía. Hay que consultar fechas. Construcción de la zona peatonal 1978 sobre la calle Madero. En ese momento los autos dejarían de circular ahí. Esa zona se llama Portal Aldama. La Madero solo llega hasta el 5 de mayo, cuando existía Woolworth a un costado del pasaje Fundadores. Vemos ahí festejos del campeonato del Club León contra el Puebla 1992. Muchos lo vivieron. Todos estos niños ahora son mayores de 40 años, mucho más. Fue tomada la fotografía en López Mateos, justo en el Parque Hidalgo, cruzando el puentecito con Julián de Obregón. Su camote era Tita, cuando se jugaba con amor a la camiseta, dice la gente. Una impresionante fotografía de la calzada de los héroes en los años 60. En la calzada estaban como unas 6 estatuas, como la de la foto. Muy cerca de los arcos había una fuente con los urracos muertos. Estadio Martinica, años 80, un partido internacional entre Perú y la URSS, Rusia hoy en día, se lleva a cabo. Aunque hay quienes por ahí señalaron que es el estadio de la Unión de Curtidores, y es el Curtidores quien está jugando un partido contra Perú en 1970. El Estadio León en la década de los 80 podría ser la inauguración del estadio. Fiables de los 60s o del Mundial 70. Aún no está la ampliación de la tribuna norte ni la zona de palcos preferente. Una vista aérea del López Mateos con Paseo de los Insurgentes. Años 80, se observa la clínica IMSS T1, el centro comercial Insurgentes y el complejo deportivo Juventudes. No se ve el Boulevard Las Torres, no se ve el salón de fiestas La Escondida, el rancho La Florida está un poco más arriba, se ven las colonias Peñitas y Casablanca.
Tampoco estaba todavía el centro de transferencia San Jerónimo y estaba muy lejos de construirse el centro comercial Eurocenter. De la calle Salida de los Gómez más adelante ya era el antiguo camino a La Patiña, un camino lleno de árboles. Por cierto, pasaba junto a la famosa Casa de Piedra. El paso a desnivel enfrente de la T1 se construyó en 1983-84. Esto puede ser en 1976. Esta foto era el acceso principal de la Feria de León, año 1999. Las maquinitas que fabricaban el cigarro y refresco, ubicadas hacia la salida. ¿Quién se acuerda de la Plaza Venecia? En el 2003 fue una de las plazas con concepto totalmente diferente. En ella había arlequines y podías tomar un viaje en góndola. Fue abandonada con el tiempo, hoy está desierta. Recuerdo que la quitaron porque ahí terminaba León, que porque estaba a las orillas, y hoy prácticamente está centrada con todo lo que construyeron. El día de la inauguración estaba lleno de gente, la misma que se decepcionó por la poca oferta comercial. Ya no regresó la mayoría. Muchos creen que tenía para mucho más. Algunos alcanzaron todavía a pasearse en las góndolas. 97, 2004 todavía, algunas cuantas paseadas por ahí. Grandes recuerdos. Fotografía de la última nevada en León, el 13 de diciembre de 1997. Aquella mañana la ciudad se cubrió con una ligera capa de nieve blanca. Fue un sábado, dicen algunos. Por ahí una vista panorámica del Boulevard Morelos a altura del acceso del Parque Metropolitano, conocida como la Vía Bicentenario en los años 60. Ahora esta zona rebosa de edificios. Vemos aquí algunas cabinas telefónicas de Telmex instaladas en la Feria de León en 1985, aunque pudiera ser antes por la ropa que no se usaba en el 85, quizás los 70s. Antes y después de la central camionera en los años 70. No tengo las fechas de la foto más antigua ni de la más reciente. Calzada de los Héroes, 1958, con el recién instalado León de Bronce. La tienda de abarrotes ya existía entonces, ahí en la esquina. Una vista por ahí del famoso eje, entre comillas, ahora López Mateos, en los años 70. Antes de su ampliación, las casas que se observan detrás de la catedral fueron demolidas. Lo que siempre pasa cuando se amplían bulevares o se abren calles. Un extraordinario recorrido por las diferentes etapas de León, Guanajuato. Bueno, me despido y los veo más adelante. Hasta luego.